Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de los síndromes por desorden genómico. Vamos a iniciar por el síndrome de George, pero antes nos vamos a presentar. Nuestro equipo está conformado por Alia Salazar, Luisa Fernanda, Carla Janet García Ramos y Jaime Cuevas Saúl. Como ya les mencioné, vamos a hablar sobre el síndrome de George. Este síndrome es un trastorno genético por el cual es causado por una lesión pequeña del cromosoma 22. Este cromosoma se va a ver afectado en este síndrome, donde su ubicación principal va a ser en el 11.2QARM. Este puede implicar la disomía uniparietal y afectar la impronta génica. Para entender un poquito más o saber más sobre este síndrome, vamos a entender o saber que como causa principal es la lesión de la región, como ya les mencioné, 22q11.2 del cromosoma 22, especialmente de ese cromosoma. Y sus manifestaciones principales son los defectos cardíacos, las anomalías faciales y también por la ausencia del timo, principalmente en los niños, la cual esta también va a llevar un retraso en el desarrollo. El diagnóstico para este síndrome principalmente va a ser por pruebas genéticas, donde también se va a hacer una prueba de FISH, que esta viene siendo la hibridación in situ fluorescente. En la disomía uniparietal vamos a tener que este síndrome ocurre cuando un individuo recibe dos copias de un cromosoma o parte de un cromosoma de un solo progenitor y una copia de otro progenitor. En este caso solamente tiene que ser una copia de un solo progenitor. Como disomía uniparietal, el síndrome de George es un trastorno genético multifactorial donde la región del cromosoma 22, la disomía uniparietal, las alteraciones en la impronta genética pueden interactuar para causar problemas en el desarrollo y la función de diversos sistemas. Ahorita les voy a mencionar cuáles son estos defectos o enfermedades que se pueden presentar o que se ven alterados en este síndrome. Como impronta genética tenemos como definición que es el estado de un gen activo o inactivo. Depende del progenitor que lo aporta, ya sea mamá o papá. Como les mencioné, tiene que ser solamente de un solo progenitor. Los efectos es la alteración de la impronta, que puede llevar a la expresión errónea de los genes. En este caso, pues va a ser el cromosoma 22. Y este síndrome puede implicar alteraciones en la impronta genética y vamos a tener características específicas en su fenotipo, como son los soplos cardíacos, que ya les mencioné que la principal o el principal defecto que tienen estos síndromes son cardiogénicos, cianosis, infecciones recurrentes, alteraciones, granicefalias, el rostro en el crecimiento y problemas gastrointestinales. Se dice que también este tiene una prevalencia de 1 de cada 2.000 y 1 de cada 4.000 recién nacidos presentan este síndrome. Como herencia, tenemos que alrededor del 7% de los casos es heredado en forma autosómica dominante de un progenitor asintomático. El 90% de los casos se trata de una alteración de novo y que no es heredada. Síndrome de Williams. Este síndrome es causado por una lesión en el cromosoma 7, donde se pierden hasta 28 genes. Vamos a hablar que este síndrome, su mecanismo de mutación en la mayoría de los casos son esporádicos, es decir, ocurre de forma espontánea sin historia familiar previa. Entonces, que esto es
como que por obra. Y esto puede ocurrir durante la meiosis, que es la formación del óvulo y el espermatozoides, es ahí donde ocurre esta alteración. En diagnósticos vamos a tener que tenemos pruebas de la detección de la falta de una pequeña parte del cromosoma 7, y estas pruebas también van a ser de forma FISH y tienen que ser fluorescentes. La disonía uniparietal ocurre cuando una persona recibe 2 copias de un cromosoma o par de un cromosoma de un progenitor y ninguna copia del otro, igual como la mencionamos anteriormente. Esta disomía dice que ni la impronta genómica ni la disomía uniparietal juegan un papel importante, más sin embargo, dice que en este síndrome se debe a la deleción de los genes en el cromo 7 y no a una alteración de la expresión de gen o una modificación en el número de cromosomas. Para este síndrome igual vamos a tener sus características principales, que son estos niños con frente ancha, nariz corta, tienen la punta de la nariz elevada, tienen boca ancha, labios gruesos y la mandíbula inferior pequeña. Estas anomalías también se ven afectadas en anomalías cardíacas y tienen alteraciones en el desarrollo como una discapacidad intelectual. Es igual, también su prevalencia es una de cada 7.500 recién nacidos presentan este síndrome. Y como ya les mencioné, igual su causa principal es por la deleción de la región 7q11.23 del cromosoma 7. Y de herencia tenemos que generalmente estos casos, como el síndrome de Williams, se producen de forma de novo. En casos familiares, el síndrome de Williams sigue un patrón de herencia autosómico dominante. Y ahora yo les voy a hablar del síndrome de Prader-Willi. Tenemos que esta va a ser una enfermedad que se va a encontrar presente desde el momento del nacimiento, es decir, congénita, y va a causar problemas con el desarrollo, como lo va a ser el bajo tono muscular, retrasos en el desarrollo y una tendencia a comer en exceso. Va a ser considerada una enfermedad rara, ya que tiene una prevalencia estimada de 1 en cada 10.000 a 30.000 nacidos vivos, y fue descrito por primera vez en el año de 1956 por los doctores suizos Andrea Prader, Heinrich Willi y Alexis Larbar. Bueno, tenemos que dentro de sus características se van a clasificar en 3 etapas o 3 periodos, que la primera va a ser en los recién nacidos. Se va a presentar hipotonía severa, que prácticamente los músculos van a estar flácidos. Luego vamos a tener problemas en la alimentación, y ahora en la etapa de la infancia vamos a tener hiperfagia, que va a ser un hambre excesiva. Esto va a ocurrir en el periodo de entre los 2 y 4 años de edad. Después tenemos obesidad mórbida, retraso en el desarrollo motor y del lenguaje. Y ahora pasando a la adolescencia y a la adultez, sus características van a ser una baja estatura y sueño excesivo y baja tolerancia a la frustración. Bueno, tenemos que en sus bases genéticas el síndrome de Prader-Willi va a ser causado por una carencia en un gen en el cromosoma 15 específicamente, como lo vemos aquí, y va a ser en la región 15, Q11, Q13. Y específicamente los genes que normalmente solo se expresan desde el cromosoma paterno. Luego tenemos los mecanismos genéticos, que vamos a tener la deleción paterna, que va a ser un 70%. Va a haber una pérdida física de la región 15, Q11, Q13 del cromosoma heredado específicamente del padre, como lo mencionaba en la diapositiva anterior, y vamos a tener una disomía uniparietal materna, que va a ser entre el 25
25 y el 30%, el niño va a recibir 2 copias del cromosoma 15 de la madre y ninguna del padre. Y en el defecto en el centro de impronta, que va a ser menor al 5%, va a haber errores en el marcado epigenético que van a regular los genes que deben de estar activos o inactivos. Ahora, dentro del diagnóstico genético, vamos a tener que se realiza generalmente a partir de una muestra de sangre, y las pruebas más utilizadas van a ser la MSMLPA, que va a ser una ampliación que va a detectar lesiones, disomías y defectos de impronta. Esta va a ser la técnica más sensible y específica. Después tenemos la FISH, que va a identificar de lesiones grandes, pero no va a detectar UPD ni efectos de impronta. Y luego vamos a tener los estudios de disomía uniparental, que se van a hacer cuando la prueba de metilación muestra una ausencia de impronta paterna, pero no hay de lesión. Tenemos que las mutaciones dinámicas van a ser, bueno, en este caso no van a aplicar en este síndrome, pero van a ser básicamente expansiones de repeticiones de trinucleótidos que crecen con cada generación. Luego tenemos que la impronta genómica se va a producir por alteraciones en una de las regiones cromosómicas en las que se ha detectado genes improntados. Tenemos que en algunas partes del genoma los genes solo se activan si vienen del papá o de la mamá, no de ambos. Entonces, en este caso, en la región 15q1113 hay varios genes que solo se activan si vienen del padre. Los del lado de la mamá van a estar ahí, pero van a estar inhibidos, o inactivados. Y ahora, pasando a la disomía uniparental materna, vamos a tener que a veces el niño va a recibir 2 copias del cromosoma 15 maternos, pero van a estar apagados y que va a ser igual como si no tuviera una copia del cromosoma paterno. Bueno, ahora proseguiremos con lo que es el síndrome de Angelman. Este síndrome es una afección causada por un gen, el cual puede causar un retraso en el desarrollo, problemas del habla, el equilibrio, discapacidad mental e incluso a veces convulsiones. El síndrome de Angelman se produce por cambios en un gen en el cromosoma 15, que se conoce como gen que codifica la proteína ubiquitina ligasa E3A. Las manifestaciones de este síndrome, como ya lo mencioné, hay un retraso en el desarrollo, incluso pues no llegan a gatear ni a balbucear de los 6 a los 12 meses. Hay una ausencia del habla, hay problemas para caminar, moverse o mantener el equilibrio. En estas personas es muy frecuente que todo el tiempo estén felices, estén sonriendo, pues también se pueden excitar fácilmente. Hay problemas para succionar el alimento y problemas para dormir. Para el diagnóstico tenemos las pruebas de metilación del ADN, tenemos también pruebas de microarreglo cromosómico, pruebas de secuenciación genética. En la disomía uniparental se puede observar que el padre es el portador de la mutación del gen y 2 de sus hijos salieron portadores de la mutación del gen, pero no tuvieron el síndrome de Angelman. En cambio, por parte de su hija, los 2 hijos tuvieron el síndrome de Angelman. En cambio, por parte de su hijo, solamente su hija salió portadora de la mutación, pero no tuvo el síndrome de Angelman. De los 2 hijos que tuvo la hija fue la portadora del síndrome de Angelman. En la impronta genómica vamos a tener que la ausencia o difusión del gen UBE3A
Está localizado en el cromosoma 15 y es heredado por parte de la madre. Este gen se expresa en el cerebro y su falta de función causa los síntomas característicos del síndrome. Para el tratamiento vamos a tener los anticonvulsivos para las convulsiones, la fisioterapia para el movimiento, la terapia de comunicación y del habla, vamos a tener la terapia conductual y los cambios en la alimentación para que el niño pues, pueda digerir mejor los alimentos. Y esto ha sido todo de nuestra parte, esta es nuestra bibliografía. Muchas gracias.